maestros desde el momento en que las lenguas entran en contacto. Y esto no es nuevo, no es nada más con la invasión europea, se daba ya desde antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Pero bueno, desde entonces ya la lengua náhuatl se había impuesto ya como lengua franca, ¿sí?, en nuestras comunidades. Es decir, que si no se hubiera dado la invasión europea, nosotros hablaríamos nuestras lenguas indígenas y además el náhuatl. El náhuatl sería la lengua franca y la lengua oficial, ¿sí? Pero cuando dos lenguas o más entran en contacto, ya decíamos que pueden suceder tres cosas: que las lenguas en contacto convivan de manera armónica, es uno; dos, que una o unas se impongan sobre otras, ¿sí?, porque también hay lenguas indígenas que se han impuesto sobre otras. Está el caso del Istmo de Tehuantepec, donde el zapoteco se ha impuesto sobre el mije, sobre el zoque, sobre el guave, sobre el chontal. O sea, no es nada más el español, ¿sí? Bueno. Y tres, que dos lenguas se fundan y den como resultado una lengua nueva. Estas lenguas se llaman lenguas pidgin, así les llaman. Como cuando mezclamos el blanco y el negro y al final, ¿es blanco? No, no es blanco. ¿Es negro? No, no es negro. ¿Qué es? Pues es gris, ¿sí? El estado de la cuestión. Necesitamos saber, bueno, ya lo sabemos, ¿sí? Ya hay mucho trabajo hecho, ya lo decían los compañeros. ¿Cuál es la situación sociolingüística y la condición actual de las lenguas indígenas y el español en nuestras comunidades y pueblos? En el caso de Oaxaca y México tenemos el primer caso de los tres que yo ya mencionaba arriba, ¿sí? El español se ha impuesto sobre las lenguas indígenas. Como otro punto tengo determinar cuáles han sido los factores de imposición por un lado y los factores de subordinación por otro. ¿Qué ha hecho para que el español se imponga, se sobreponga? ¿Y qué ha hecho para que las lenguas indígenas se subordinen al español? Como Oaxaca es muy rico en términos lingüísticos y culturales, pero muy pobre en términos económicos y de condiciones de vida de sus habitantes, ¿sí? En los factores políticos tendríamos otra vez poder, subordinación; prestigio, desprestigio; prioridad en el uso; y luego el reconocimiento y la validez oficial, ¿sí? Afortunadamente hoy día ha habido avances, tenemos avances, nuestras lenguas están reconocidas como lenguas nacionales, pero vayamos pensando, o sea, ¿qué implicaría si nosotros pidiéramos la oficialización de las lenguas? Hasta ahorita el español es la única lengua oficial. Aun cuando dicen que no está dicho en ninguna parte, el español es la lengua oficial, ¿sí? ¿Qué necesitaríamos para que nuestras lenguas indígenas también fueran lenguas oficiales? No nada más el español, ¿sí? En los factores sociales tendríamos discriminación, sobrecogimiento o malinchismo, ¿sí? Parecería que estamos dados a despreciar lo nuestro y apreciar lo otro. O sea, ¿qué hace que las lenguas indígenas sean minusvaloradas y la lengua castellana sea sobrevalorada hasta por nosotros mismos? El desconocimiento de los fenómenos lingüísticos en cuanto a sistemas de signos, como decía el maestro Pedro, por un lado el sistema de signos y por otro lado su uso y su función social, ¿sí? Y luego la situación sociolingüística en el contexto mundial. Hace falta que la gente conozca eso. Y luego el desconocimiento de las ventajas o las bondades del multilingüismo y la interculturalidad, los factores culturales. Se considera que una de estas lenguas es la que está asociada al saber y al verdadero conocimiento. Se piensa que otras lenguas no pueden conducir ni al conocimiento ni a la verdadera cultura, ¿sí? Bueno, ¿qué hacer? Es aquí a donde viene, ante un problema de desigualdad, ¿qué hacer para mejorar las condiciones de convivencia de las lenguas en contacto? ¿Cómo eliminar la relación de desigualdad entre concepción, uso y aprovechamiento de las lenguas implicadas? Una buena salida es hacer un trabajo de planeación lingüística. En los propósitos, ¿qué se quiere lograr o alcanzar? Acciones, ¿qué se hará para lograr dichos propósitos? Estas acciones deben estar debidamente secuenciadas. Las estrategias son las maneras de proceder a fin de posibilitar, facilitar e incluso agilizar el logro de los propósitos planteados. Recursos, es donde viene el problema más grueso.
Estos son los requerimientos humanos, materiales, financieros, necesarios para el buen desarrollo de las acciones que nos han de permitir alcanzar las metas fijadas. Los tiempos considerados para el logro de los propósitos a alcanzar deben ser determinados y administrados con responsabilidad. Es decir, hay propósitos que exigen la inversión de más tiempo y recursos que otros, de modo que estos deben asignarse según estén dadas o no ciertas condiciones. Así se puede hablar de resultados a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, finalmente la evaluación será una serie de acciones que nos permitirán conocer los logros alcanzados, así como también las fortalezas y debilidades derivadas de los procesos desarrollados. Lo anterior nos permitirá conocer qué se logró, qué tanto, qué no se pudo lograr, por qué hay que hacer ante las limitaciones que se tuvieron y cómo aprovechar los logros obtenidos. El trabajo de planeación, maestros, la implementación de las acciones, la disposición de los recursos necesarios y los logros de las metas están estrechamente relacionadas, de modo que la carencia o ineficiencia de alguno de los componentes de la planeación seguramente afectará el resultado final. Aquí entraríamos con el tema de la planeación lingüística, ¿sí? Y yo aquí solamente tengo 7 ideas punteadas. Uno, por ejemplo, el trabajo de la difusión. O sea, los medios masivos. ¿Cómo incidir o impactar en los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión, la prensa, los medios impresos, ¿sí? Para que haya el conocimiento de la diversidad étnica, lingüística y cultural y la valoración, ¿sí? De estos, y así también eliminar todo tipo de discriminación racial, lingüística, cultural y el conocimiento de las ventajas del multilingüismo y la interculturalidad. Como segundo punto tengo las oportunidades de trabajo, ¿sí? Nuestras lenguas tienen que ofrecer oportunidades de trabajo, ¿sí? Porque este ha sido uno de los puntos para que la gente diga, ¿y el zapoteco a dónde me va a llevar? ¿Sí? Pues mejor inglés, francés, alemán u otra, porque el mije de qué me sirve, ¿sí? Bueno, yo creo que aquí debe haber trabajo de traductores, de intérpretes, ¿sí? De secretariado, secretarias bilingües, por ejemplo, de comunicación y como por ejemplo profesor de enseñanza de idiomas, ¿sí? Que se le pudiera contratar a una maestra chinanteca para que enseñe chinanteco en tal universidad, chinanteco como segunda lengua, ¿sí? Así como puedes encontrar trabajos con dominio de inglés, de portugués, de italiano, de alemán. Tengo otro punto que es atención al público. Yo aquí metería, por ejemplo, educación. ¿Cómo anda la educación indígena en Oaxaca y en México? ¿Sí? Y bueno, es también una autocrítica, maestros. Yo también he estado metido en el ámbito educativo, ¿sí? Llevo más de 15 años haciendo esta labor en la Sierra Mije, ¿sí? 5 años colaborando con la ENVIO, ¿sí? No hemos podido hacer gran cosa. Hay educación bilingüe. Parece que no se ha entendido qué es la educación bilingüe. Educación bilingüe no es hablar de vez en cuando ahí la lengua indígena cuando yo quiera o pueda, cuando me acuerdo, si es que me acuerdo, ¿sí? ¿Qué es educación bilingüe? ¿Hay o no hay educación bilingüe? ¿O sigue estando en el nivel discursivo? Tengo otro punto, la salud. Dentro de atención al público, de salud, la salud corporal, la salud mental, la salud espiritual, porque nosotros tenemos todo eso y estaba mucho más acentuado antes. Gente que podía extraerte objetos dentro de tu cuerpo sin necesidad de operar o de abrir, ¿sí? Gente que te curaba no solamente un dolor de estómago, sino también la mente y el espíritu. La cura del espanto, por ejemplo. Otro punto dentro de atención al público tendría yo la expresión de la espiritualidad, ¿sí? La relación mía con mis dioses, mis propios dioses, la relación mía con la madre tierra, la relación mía con mis hermanos y la relación mía conmigo mismo. Luego tendría yo el ámbito jurídico, ¿sí? Ya hay derechos lingüísticos y culturales. Aquí los compañeros abogados tienen que echarnos mucho la mano. Y esto, maestros, de por sí requiere un equipo
no nada más multi, sino interdisciplinario. No es un trabajo de lingüistas, no es un trabajo de pedagogos nada más, no es un trabajo de comunicadores nada más, tiene que ser interdisciplinario. Aquí mismo tendría yo el comercio, o sea, la promoción de los productos de nuestros pueblos para abrir los mercados, el ofrecimiento, los comerciales, así tan sencillo, ¿sí? La relación compra-venta, para que las mujeres mixtecas, en este caso las niñas, los niños mixtecos, tengan una fuente de ingresos, ¿sí? Los morrales de Tlaui, por ejemplo, los guaraches de Yalala, lo que sea, ¿sí? Pero esto necesita mucha conciencia, porque somos nosotros mismos quienes le hacemos feo a productos de este tipo, ¿sí? En realidad preferimos comprar unos tenis Nike o unos zapatos en la Canadá, en zapaterías Pepito, unas botas puntiagudas. Qué bueno que las hacemos, maestros, qué bueno, o sea, cualquiera me dirá, y bueno, ¿qué tienes que decirme? ¿Acaso tú me lo estás pagando? Qué bueno que los hacemos, pero que también hacemos lo nuestro. O sea, ¿por qué hacerle feo a la señora que está sentada con 3 pares de guaraches en el mercado y la volteamos a ver? Y tal vez de ahí depende la comida de su familia en toda la semana, de que venda un par de guaraches. Tal vez a Perestroika o a Canadá ni le interesan mis centavos. Otro punto tendría yo, la socialización de la escritura, donde entran las señalizaciones, la información en los productos, por ejemplo, que aquí encima pudiera venir una información en la lengua, de la cultura a la que pertenece la taza, ¿sí? O sobre un marcador, sobre un bote de agua, ¿sí? Eso hace mucha falta también. Otro punto sería arte, literatura, poesía. Otro punto sería ciencia y tecnología, porque necesitamos llevar nuestras lenguas a crear, a reproducir y a crear, a hacer ciencia, ¿sí? Y luego un último punto tendría yo, quizás sería de donde habría que partir, ¿sí? Es el reposicionamiento social y político de nuestras comunidades. Necesitamos reposicionarnos. Así como estamos, no vamos a llegar lejos, pues, porque nos siguen teniendo bajo la bota, ¿sí? Nos siguen teniendo atado aquí con la soga de la colonización, ¿sí? Y bueno, decíamos que la palabra clave era la identidad, ¿sí? La lealtad, para que la lealtad produzca compromiso y con ese compromiso nos atrevamos a defender. Que los compañeros de abogados nos ayuden a conocer nuestros derechos, nosotros ayudemos a difundir esos derechos y podamos asumirnos como tales. Pero si nosotros no estamos reposicionados en términos sociales y políticos, no vamos a poder llegar muy lejos.